Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con nosotros está listo para conversar el diputado Héctor Breña, diputado a la Asamblea Nacional por el Polo Patriótico y también vicepresidente del partido Podemos. Bienvenido. Gracias. Diputado, para mañana miércoles está anunciada una nueva movilización de la oposición, a pesar de que está vigente una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que acató o aceptó, mejor dicho, un amparo que introdujeron trabajadores del CNE pidiendo que se prohibieran las manifestaciones públicas, tanto aquí en Caracas como en cualquiera de las oficinas regionales electorales, con el argumento de que se pone en peligro la integridad física de los trabajadores. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, que los trabajadores del Consejo Nacional Electoral, los que laboran allí, están en pleno derecho de tomar las medidas que consideren y que la ley les da de resguardar su integridad física. Y eso la cantidad de manifestaciones desbordadas, sin ningún tipo de control, han obligado a que los trabajadores interpusieran este recurso. Y bueno, este recurso, el cual cumplía con todos los extremos de ley, fue acordado con lugar, de manera tal que quienes deseen realizar algún tipo de manifestación pueden hacerlo. Además hay que considerar que el Consejo Nacional Electoral es la representación de un poder público del Estado, un poder autónomo y el cual debe tener ciertas medidas y resguardos de seguridad. De manera que yo estoy absolutamente de acuerdo con la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia. Además de parlamentario, usted también es abogado y especialista en Derecho Constitucional. Correcto. Quisiéramos saber por qué hay divergencias en cuanto a si es posible o no realizar el referendo revocatorio este año. Digamos que la oposición insiste en que tiene que ser este año, pero voceros del oficialismo dicen que no es posible y ambos toman la misma norma. Entonces, ¿cómo explicar esto? ¿Es posible o no que haya referendo revocatorio este año? Lirio, fíjate lo siguiente. El problema no está, y lamentablemente, no voy a decir lamentablemente, yo creo que ha sido a propósito, los dirigentes de oposición han dirigido la discusión de la viabilidad o no del referéndum en este año 2016. La discusión no está centrada en que si hace este año o no se hace este año. La discusión está centrada es que la Constitución de la República de Venezuela te establece en su artículo 72 que a partir de la mitad del periodo constitucional se podrán activar los mecanismos referendarios. Es decir, cualquier persona que esté en posición de elección popular, a partir de la mitad de ese periodo constitucional, de acuerdo al artículo 72, el pueblo, el elector, podrá solicitar su revocatoria de mandato, por una parte. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Si el tema de la temporalidad no es si se hace este año o no se hace este año. El tema de la temporalidad está en que el periodo constitucional, el cual estamos los venezolanos actualmente, comenzó el 10 de diciembre del 2013, porque el presidente de la República, Hugo Chávez, fue electo en octubre del 2012. Su periodo constitucional comenzaba en el 10 de diciembre del 2013 y culmina el 10 de diciembre del 2016, porque el periodo constitucional en Venezuela es de 6 años. De tal manera que la mitad del periodo, de acuerdo a lo que establece la Constitución, es a partir de la mitad del periodo. Y la mitad del periodo se cumple el 10 de enero del 2016, el 10 de enero que recientemente pasó. Entonces, si a partir de esa fecha se cumplía, se daba el inicio, constitucionalmente se activaba la posibilidad de quien quisiera activar un dispositivo referendario lo hiciera. ¿Por qué la oposición esperó casi 4 meses para activarlo? Fíjate lo siguiente, la realización, y yo me tomé la molestia de hacerte esta pequeña chuleta que te la voy a dejar, porque el día de mañana o pasado mañana, cuando tengas un dirigente de la oposición, como yo los he escuchado en todos estos días, vociferando
que el referéndum se tiene que hacer este año porque si no vamos a salir a la calle y aquí Venezuela se va a incendiar. Discurso incendiario de violencia. Entonces, lo primero que hay que preguntarle es por qué si el lapso para iniciar o activar el referéndum revocatorio era el 11 de diciembre del 2016, ¿por qué esperaron casi 4 meses para activar esa solicitud? Esa es la primera pregunta que deberían hacerse los seguidores de la oposición, que además le han sembrado ese discurso incendiario. Segundo, la gente dice que no, sí se puede hacer, que no se puede hacer. El referéndum, si se cumplen los extremos legales y las normas para regular los procedimientos de promoción y solicitud de referéndum revocatorio y mandatos de cargos de elección popular, que fue publicado en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, número 405 del 18 de diciembre del 2007, el referéndum se puede dar siempre y cuando se cumplan estos extremos legales. Y los lapsos de revocatorio están clarísimos desde el 2007, no de ahorita. Y te lo cito rápidamente, desde el artículo 1 hasta el artículo 20, solo sin el enunciado. ¿En qué consiste los lapsos? Presentación de solicitud para la constitución de agrupación de ciudadanos para proponer un referéndum. Solicitud de constitución de formato que determine el Consejo Nacional Electoral. Verificación de manifestación de voluntad. Validación de la manifestación de voluntad. Verificación del 1% de la manifestación de voluntad. Remisión de constancia de recepción a la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Remisión y escrito y anexos. Declaratoria de procedencia e inicio del procedimiento para solicitud del revocatorio, recepción de manifestación de voluntad, verificación y cuantificación de las manifestaciones, convocatoria del referéndum y la celebración del referéndum propiamente dicho. Pueblo de Venezuela, todo este procedimiento que está en los artículos 10 del numeral 1 al numeral 7, artículo 20, artículo 21, 24 hasta el 30, totaliza 243 días. Y eso, la dirigencia de oposición de este país, los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, se lo saben de memoria desde principio a fin. Y ellos, si querían de verdad activar este dispositivo constitucional, debieron haber activado cuando correspondía ese procedimiento, que era en el mes de enero de este año, y no esperar 4 meses. Ahora bien, los que siguen a la oposición en este país deben preguntarle a sus dirigentes por qué no lo hicieron cuando correspondía, y si conocen todas estas normas, por qué no le explican a sus seguidores que es fundamental, de acuerdo a la ley, cumplir con todos estos lapsos para que pueda activarse el referéndum revocatorio. De manera tal, y con esto cierro el tema, si tú me preguntas, ¿se realizará el referéndum revocatorio este año o el año que viene? No lo puedo determinar, y a la fecha es imposible, salvo que la oposición quiera meterle a los días más de 30 días y entonces empiece a decir que los meses tienen 40 o 50 días. Es imposible, si usted cumple con los extremos de ley, que se realice este año, porque esto totaliza 8 meses y una semana. Diputado, la oposición también ha hablado de otros mecanismos paralelamente al referendo, han hablado de enmienda. Algunos colegas parlamentarios suyos de la Mesa de la Unidad han acudido a instancias internacionales. El diputado Luis Florido pidió formalmente al secretario general de la OEA que se inicie la activación de algunos artículos de la Carta Democrática. ¿Esto es posible materialmente y qué implicaciones tendría? Bueno, lo de la activación de la Carta Democrática Interamericana no es una sorpresa para nadie. Es un plan preestablecido. Yo lo denuncié hace casi 3 semanas cuando se realizó lo que yo denominé la segunda fase del golpe de Estado en procedimiento en Venezuela, y que además otros compañeros del Polo Patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela, también han venido denunciando. La primera parte consistió en desplegar toda una campaña mediática donde le sembraran en la psiquis de los venezolanos y de los seguidores, sobre todo de la oposición, que era posible realizar este procedimiento este mismo año. Y se concentraron en que la realización debía ser este año, y la no realización del referéndum era una responsabilidad del Ejecutivo.
La segunda parte de la activación de ese golpe de Estado, tuvo que ver con la aprobación del exhorto que se aprobó en la Asamblea Nacional, donde se le exhorta, valga la redundancia, a los poderes del poder público, entiéndase el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ejecutivo, a retomar el hilo constitucional, haciendo ver a nivel internacional, en la comunidad internacional, que estos organismos del poder del Estado son una especie, una suerte de Estado forajido, y que están al borde de la Constitución, cosa que es totalmente falso. Con esa aprobación de ese exhorto, con el espiral de violencia que han incendiado y que ya se empieza a percibir en las principales capitales de Venezuela, crean a nivel internacional toda una componenda y unas condiciones para, por supuesto, cumplir con lo que hoy a las 10 de la mañana se va a discutir en la Comisión de Política Exterior, que es solicitar se haga la activación ante la Organización de Estados Americanos de la activación de la Carta Interamericana Democrática. Entonces, con lo que te quiero decir, y con esto concluyo, es que los venezolanos estamos al borde, o estamos viviendo un golpe de Estado en proceso, y es lamentable, porque hasta que no entendamos que nosotros debemos ir a un proceso de cohabitación política, ante la oposición no entienda que quienes están en la posición del Ejecutivo deben respetar a los que están en la posición en el Ejecutivo, y nosotros reconocer a la oposición en el Poder Legislativo y todos los poderes entiendan que deben cohabitar, las posiciones dogmáticas y extremistas se hagan a un lado y busquemos puntos de encuentro dentro de la divergencia, por supuesto, puntos de encuentro en favor de los intereses del país. A los venezolanos, en definitiva, no les interesa si Maduro se va, se queda, si se hace el referéndum este año, si se hace el año que viene o dentro de 4 años, o cualquier otra, o si se hace una enmienda. A los venezolanos lo que en definitiva quieren es solucionar sus problemas reales del día a día, los que les tocan en la piel, que se reactive la producción nacional, que se acabe el bachaqueo, que el sistema eléctrico se reactive. Todos los problemas que vivimos todos los venezolanos, chavistas y no chavistas, que nos afectan a diario, es lo que realmente le interesa. Y la manipulación, los discursos dogmáticos, extremistas de quienes están dirigiendo la oposición, han llevado a sembrar una oligofrenia nacional que lamentablemente, si no buscamos esos puntos de acuerdo que recientemente te estoy señalando, esta discusión la pudiéramos tener muy dentro de poco tiempo, pero sobre 2.000 o 3.000 cadáveres. Ojalá Venezuela no tenga que llegar a ese punto. Diputado, nos alcanzó el tiempo, pero muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti.